Los 10 sensores fundamentales de un motor. Todos los alumnos de la comunidad me lo pidieron y yo dije, bueno, vamos a complacer a los muchachos con esta clase preparatoria acerca de estos 10 sensores. Quiero que pienses si hoy yo te digo, mira, dime por favor cuáles son los 10 sensores fundamentales de un motor en 30 segundos, ¿ok? Y me dices a ver si te lo tienes en la mente en esos 30 segundos. No es una cuestión solamente de rapidez, sino que es una cuestión de que vamos a aprendérnoslos tan bien después de esta pequeña clase. O sea, por lo menos vamos a saber cómo identificarlos, que vamos a poder decirlos muy rápido. Y todo lo que nos aprendemos de una forma muy rápida y que lo sabemos ya como respirar, por así decirlo, algo que sale de nosotros casi que de forma inerte, es algo que nos ayuda a reducir nuestros tiempos de diagnóstico. Voy a continuar con esto. Miren bien, nosotros tenemos que ver los sensores del motor para grabárnoslo. Son aproximadamente 10 sensores. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero vamos a hablar de 10 sensores fundamentales. Si hacemos un bonus, puede ser. Miren bien. Esta parte de aquí es la representación de lo que sucede en el motor. E inicialmente podemos comenzar por la entrada de aire. En la entrada de aire, previa al cuerpo de aceleración, pasan cosas y tenemos algunos sensores. En el cuerpo de aceleración tenemos unos sensores. En la parte del colector de admisión tenemos unos sensores. Solo en la parte de toma de aire. También en la parte de salida de gases de escape tenemos algunos sensores. Y también, lógicamente, lo que es en el motor como tal. Entonces, fíjense bien. Piénsalo de esta forma. Los motores necesitan, los motores de combustión interna gasolina, de ciclo Otto, necesitan, obviamente, aire, o mejor dicho, oxígeno que está contenido en ese aire, para poder realizar su operación, ¿sí? Entonces, fíjense bien, lo primero que la computadora tiene que saber, por decirlo de esa forma, no necesariamente, o sea, vamos a decirlo así, lo primero que tenemos que saber en cuanto al cómo lo estamos viendo nosotros, ¿ok? Lo estamos analizando desde la entrada de aire. Entonces, lo primero que nos conseguimos nosotros es un sensor que se llama sensor MAF, ¿ok? El sensor de flujo de masa de aire. Y ese sensor le envía, obviamente, a la computadora la masa de aire, el flujo de masa de aire que está pasando a través, que está ingresando después obviamente, del filtro de aire y que va a ingresar y se va a topar con el cuerpo de aceleración y va a ingresar al motor. Eso es justamente lo que hace este sensor, que es el sensor MAF. Este sería nuestro sensor número 1. ¿Vieron? Pensamos de esa forma. No nos equivoquemos. Recuerden que hay un sensor que se llama sensor MAP, ¿sí? Ese sensor MAP no está ubicado antes del cuerpo de aceleración, sino en el colector de admisión. O sea, entre el cuerpo de aceleración y la parte del motor. Aquí tiene que estar, ¿ok? Puede estar en alguna otra parte, puede estar con una manguerita por acá, pero lo cierto del caso es que el que está inmediatamente después y antes del cuerpo de aceleración es el sensor MAF. Profesor Garvin, me sé eso, me sé ese sensor MAF, me sé el sensor MAP, no importa, ¿ok? Si te lo sabes no pasa nada. Aquí el detalle es la rapidez con la cual nosotros vayamos ahora a pensar en los sensores. Pienso en un sensor MAF para medir lógicamente la cantidad de aire que está ingresando al motor, ¿ok? No es exactamente la cantidad que mide, pero puede hacer el cálculo de la cantidad. Pienso en que hay un sensor MAP que está después, que ya ahorita lo vamos a mencionar, aunque ya hemos hablado de él. Pienso que ese aire no solamente está pasando por aquí, sino que también ese aire necesitamos saber ese aire a qué temperatura está ingresando. Entonces aquí podríamos tener un sensor IAT. Ese sensor IAT puede estar inclusive unido a este MAF, ¿ok? Internamente en el MAF también puede haber el sensor IAT. Vamos a decirlo así. Está unido en la pieza, pero son dos sensores distintos, ¿ok? La computadora no solamente necesita saber el flujo de masa de aire, sino también necesita saber la temperatura de ese aire. Flujo de masa de aire, temperatura. Son dos datos que la computadora necesita saber y ya voy a decirles para qué. Luego de esto, nosotros tenemos que hay un cuerpo de aceleración que es el que va a indicarle a la computadora la apertura de la veleta para poder saber la computadora, entre otras cosas, cuánto es la aceleración deseada, ¿ok? Obviamente,
Y esa aceleración, mejor dicho, ese cuerpo de aceleración, ese sensor se llama sensor TP. Yo sé que ustedes dirán, no, es TPS. Bueno, vamos a complacerlos con TPS, pero aquí entonces, lógicamente, ese sería una redundancia, pero se conoce así como sensor TPS, ¿ok? Entonces, pero al final lo que es la abreviatura de sensor, ¿ok? El sensor TP o el sensor de posición acá. Ahora, hay ocasiones donde ese sensor TP, ¿sí?, hace la función, por así decirlo, de indicarle la aceleración deseada a la computadora. Pero hay ocasiones donde ese sensor está complementado por otro sensor cuando el vehículo obviamente no es de guaya, de cable y demás, no sé cómo le dirán en sus diferentes países, pero lo cierto del caso es que hay otro sensor que es el sensor del pedal que está relacionado a esta función aquí, no es el único que mueve esa función, pero es el sensor del pedal. Entonces, pensándolo de esa forma, yo tengo sensor MAF, ¿ok? Tengo sensor IAT para saber cuál es la temperatura de ese aire. Tengo el sensor TPS para saber la apertura del cuerpo de aceleración relacionada lógicamente también con la cantidad de aire que va a pasar y demás. Tengo el sensor APP, que es mi sensor de pedal de aceleración. Ahorita vamos a mirarlo, ¿ok? Y obviamente cuando yo sigo y continúo, yo puedo tener en alguna parte de acá mi sensor MAP. Al final se los voy a poner, ellos están aquí dibujados, pero quiero que ustedes lo vayan viendo antes de presentárselos todos. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sensores. Ya tenemos la mitad de los sensores nada más en esta parte de aire. Profesor Garvin, ¿pueden haber otros? Sí, pero estos son los fundamentales. Hay ocasiones donde el vehículo no tiene MAP, pero sí tiene MAF, o no tiene MAF, pero sí tiene MAP, ¿ok? Aunque miden cosas diferentes, la computadora puede sacar conclusiones por reglas matemáticas de cada una de las cosas. Y este sensor lo que mide es el vacío del motor, y obviamente se lo indica también a la computadora, ¿ok? Entonces miren cómo nosotros vamos viendo. La computadora necesita saber la cantidad de aire, la temperatura del aire, cuál es la apertura del cuerpo de aceleración donde va a entrar ese aire, ¿sí? La aceleración para saber cuánto va a abrir el cuerpo de aceleración, si es cuerpo de aceleración electrónico, entre otros sensores que influyen en eso también. El vacío que se genera, o sea, que favorece o desfavorece dependiendo la absorción de aire y demás. Entonces ya nada más en esta parte tenemos 5 sensores. Y nos topamos entonces con el motor. Vamos a verlo desde arriba. En la parte de arriba, muchachos, de los motores, nosotros tenemos los árboles de leva, ¿ok? Y en los árboles de leva nosotros tenemos uno o varios sensores CMP, ¿ok? ¿Qué son sensores de posición? Le indican a la computadora la posición de los árboles de leva. Hay vehículos que tienen sensores CMP por árbol de leva, lógicamente, tanto en la parte del intake o la parte de la entrada, las válvulas de admisión y las válvulas de escape también y demás, ¿ok? Le indican a la computadora la posición de los árboles de leva, ¿ok? Si vamos bajando, por ejemplo, el motor también necesita saber cuáles son dicho de una forma muy informal, pero sí, las vibraciones del motor. Para poder saber cuáles son las vibraciones del motor o causadas por las detonaciones y los preencendidos y un conjunto de factores, tenemos nosotros el sensor, el knock sensor, ¿ok? El knock sensor lo que hace es indicar a la computadora ese tema de las vibraciones para ella poder ajustar ciertas cosas. Entonces la computadora ya por allí tiene también ese tipo de sensor. Otro sensor que tenemos nosotros en la parte de acá es el sensor ST o el sensor de temperatura de refrigerante del motor. De esa forma la computadora puede también saber la temperatura del refrigerante para poder hacer ciertas funciones. Aparte de eso, también en la parte de acá tenemos nosotros lo que es el sensor CKP, ¿ok? Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos por 5, ¿sí? Aquí ya tenemos 6, 7, 8, 9, ¿ok? Perfecto. Sensor CKP, recuerden, es el que está ubicado en la parte de abajo, en la parte del cigüeñal, en la polea del cigüeñal, ¿ok? Normalmente puede estar interno, puede estar un poco externo, puede ir en cualquier parte del cigüeñal, de alguna de las poleas del cigüeñal,
para poder indicar a la computadora las revoluciones por minuto del motor. Y luego de esto, cuando los gases de escape salen, nosotros tenemos los sensores de oxígeno, que podríamos decir, bueno, voy a catalogarlos aquí como sensores de oxígeno simplemente, ¿ok? Y este sería nuestro sensor 10. Sin embargo, aquí vemos dos variantes de estos sensores. El sensor que está antes del catalizador y el que está después del catalizador, ¿ok? Tienen dos funciones distintas, ¿ok? Entonces, profesor Garvin, ¿me sabía estos sensores? ¿Sabía cómo se llamaban y demás? Pero ahora voy a ponerlos en otro punto, los voy a poner a pensar en esto, ¿ok? Y esto que los quiero poner a pensar, no quiero hacer la clase súper extensa, pero quiero ponerlos a pensar en algo, y es, ¿cómo hacemos nosotros, muchachos, para poder diagnosticar más rápido? Yo no estoy hablando de que no nos lo sepamos. Quizá un gran número de personas de las que están aquí sabían dónde estaban estos sensores. El detalle es poder tenerlo en nuestra mente. Garvin, ¿es necesario tenerlo en nuestra mente? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque con esto trabajamos todos los días y esto es una parte fundamental del funcionamiento electrónico del vehículo. Entonces, tenerlo en nuestra mente nos va a permitir a nosotros diagnosticar más rápido. Ustedes diagnostican, ¿ok? Todos diagnosticamos, pero el detalle es poder hacerlo en minutos, muchachos. Ese es el detalle. Por ese motivo, les voy a invitar, lógicamente, y ya ustedes saben que están registrados, a la clase del día lunes, porque el día lunes vamos a hablarle acerca del método específico para que ustedes puedan replicar las cosas que hacen en la mecánica, también en la electricidad y la electrónica, ¿ok? No crean, muchachos, que es difícil. No. No crean, muchachos, que el detalle es el exceso, vamos a decirlo así, el detalle es solamente la información, sino una información paso a paso que a ustedes les va a hacer activar algo que ya tienen en su cerebro, el funcionamiento del vehículo. A mí me alegra que se sepan estas cosas, ¿ok? Profesor Garvin, yo no me lo sabía todo. Bueno, no importa, acá estamos también para aprender. Miren bien, entonces, hay ocasiones donde nosotros decimos en un diagnóstico, mire, profesor, el vehículo está tirando humo negro, ¿ok? Está arrojando humo negro. Vamos a cambiarle el sensor MAF. ¿Por qué? Porque cuando un vehículo arroja humo negro, es el sensor MAF. Puede ser el sensor MAF. Les voy a decir algo. Puede ser el sensor MAF, puede ser el sensor ST, puede ser el sensor MAP, puede ser el sensor TPS, puede ser muchos sensores, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir? No podemos, muchachos, nosotros simplemente decir, por este síntoma es este sensor. No. Para eso existen procesos de diagnóstico. Mira, ¿para qué la computadora necesita saber cuál es el flujo de masa de aire? Para regular inyección. ¿Ok? Para eso lo necesita. ¿Para qué la computadora necesita saber cuál es la temperatura del refrigerante del motor? Para regular inyección. Entre otras cosas, obviamente estoy colocando simplemente ese ejemplo. ¿Para qué la computadora necesita saber, por ejemplo, el tema de la apertura del TPS? Para regular inyección. Entonces, miren, ¿para qué la computadora necesita saber si la mezcla está rica o pobre a través del sensor de oxígeno? Para regular inyección. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que hay muchos sensores, muchísimos sensores, obviamente, que se encargan de varios tipos de cosas. Regular inyección, mezclado, por ejemplo, con regular el avance de encendido o la descarga eléctrica y demás. Pero lo cierto del caso es que nosotros no podemos, muchachos, obligatoriamente no podemos ponernos a cambiar piezas y ponernos a cambiar sensores simplemente porque pensamos que es un síntoma común y no lo es. Vamos a mirar un poco esta animación por aquí para que podamos entender un poco más al respecto. Miren bien, justamente es lo que está sucediendo. Tenemos un flujo de masa de aire. Aquí el MAF lo está midiendo y también, lógicamente, ese sensor MAF va a darle una indicación a la computadora. Voy a adelantar un poco acá. Ahí aparece la computadora. La computadora va a recibir la señal del sensor MAF y la computadora va a hacer que obviamente haya un control en cuanto a la inyección. Recuerden que la inyección se da o la combustión se da con una mezcla de aire y combustible, ¿sí? Entonces necesita saber exactamente cuál es la cantidad
de aire de la computadora para poder saber cuál es la cantidad de oxígeno que va a dosificar, ¿ok? También por esta parte tenemos lo que es el sensor TPS, que ya vimos, lógicamente, que le indica a la computadora la posición de la veleta. Si el vehículo es antiguo, tiene un cable, lógicamente, y un pedal mecánico, por así decirlo, totalmente, que va a indicar de esta forma. ¿Qué va a hacer este sensor? El sensor TPS va a regular inyección también, ¿ok? Tiene que ver también con la inyección, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos dos sensores que tienen lógicamente que ver con eso, entre otras cosas, ¿sí? No quiere decir que sea exactamente lo mismo. Aparte de eso, este sensor ayuda a la computadora a entender también cuánto va a abrir lo que es la válvula IAC. Los vehículos un poco más antiguos, pero que quizá todavía puedan reparar, que tienen este tipo de válvula IAC. Pero los vehículos modernos tienen un sensor APP, acá está, que le envía una señal a la computadora y la computadora, basado en eso y en otros sensores, va a hacer que el cuerpo de aceleración abra, ¿ok? ¿Ok? Bueno, por acá lo tenemos. Este es el APP. Miren, ya no es una guaya directa para acá, sino que va a la computadora y la computadora lo controla, ¿sí? Ya la cosa es diferente. Pero también hay otros sensores en juego, ¿ok? No es solo el APP, es el que más influye en la apertura, pero también hay otros sensores para que la computadora pueda tomar la decisión. Esto obviamente influye muchísimo para nuestro diagnóstico, ¿sí? No abre el cuerpo de aceleración. Bueno, vamos a cambiar el pedal. No. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque ya desde hace mucho tiempo esto no es exactamente siempre de la misma forma. Acá tenemos el sensor CKP, el sensor de cigüeñal, como les digo, va a ir aquí en la polea, puede ir también en el otro lado, no importa, mirando lo que son las RP del motor. ¿Y qué es lo que va a hacer este sensor? Bueno, efectivamente va a ayudar a la computadora a entender cuál es, en qué momento tiene que abrir la inyección. Aparte, también va a ayudar a la computadora a entender las RPM y la computadora se lo va a indicar al tablero. Vamos a adelantarlo aquí para que ustedes lo puedan tener y puedan mirar. Miren bien. Miren bien. El sensor CKP va y le indica a la computadora las RPM. La computadora, en la mayoría de los vehículos, por redes de comunicación, se lo indica al tablero de instrumentos, ¿ok? Y esto obviamente influye en la inyección y influye también en el avance de encendido. Profesor Garvey, es muy rápido, tenemos que detenernos. Bueno, ahí miramos. Estén pendientes, a pesar de que, vamos a decirlo, o sea, hay muchas cosas que hablar al respecto de diagramas. Estos son introducciones, estos son previas o preparatorias que estamos dando para que ustedes vayan bien afilados para la clase del día lunes. Vamos a hablar de diagramas allí y demás, pero quise traer este tema de sensores porque entender el funcionamiento periférico es importante. Pero ahí vemos si hacemos algo extra o algunos bonos por allí para las personas que tomen acción en esos días. Pero no se preocupen, miren, lo cierto del caso es que eso allí era el sensor CKP, ¿ok? Entonces influye, como les digo, en varios puntos. Este sensor que nos van a mostrar por aquí es el sensor CMP, ¿ok? Que, como les decía, lo que hace es mirar el tema del movimiento del árbol de leva y también influye lógicamente en la inyección, en los tiempos, y cuando un vehículo es multipunto necesita sensor CMP, y también en el tema de los avances del tiempo de encendido del motor o descarga eléctrica. Mientras que el sensor de detonación influye directamente en lo que es el avance de encendido. ¿Recuerdan cuando en los distribuidores, yo sé que muchos de ustedes no habían nacido, en los distribuidores uno tenía que avanzar y hacer para acá y para allá el distribuidor para adelantar un poquito más, para atrasar? Ya eso no es necesario, producto de que con otros sensores, pero también el knock sensor, le envía a la computadora ciertos ajustes para que ella pueda hacer esas regulaciones, ¿ok? Como les digo, eso que digo del distribuidor se hace también no solamente con el knock sensor, sino también con otros sensores como los estamos viendo ahorita. El sensor de temperatura también influye en 1000 cosas. El sensor de temperatura, nosotros creemos que el sensor de temperatura solamente influye en el tema de que enciendan y apaguen los electroventiladores, pero no es así. El sensor de temperatura influye lógicamente en la inyección, influye inclusive en el tema de avance de encendido también, sí.
y también lógicamente influye en el tema de los encendidos de los electrones. Entonces miren cómo es así. Ahora miren, escuchen bien, muchas veces decimos, no encienden los electros. Bueno, vamos a cambiar el sensor de temperatura. No, recuerden que el sensor de temperatura le envía una información a la computadora la procesa y toma una acción. ¿Ok? Entonces, también el sensor de temperatura, a través del sensor de temperatura, la computadora tiene la información para poder mostrársela, lógicamente, también al tablero. Reitero, esto era una clase extra muy rápido. Más bien estamos aquí extendiéndonos de más, pero así es. El sensor de oxígeno también, tanto el pre y post de catalítico, obviamente, tiene un sensor pre y post catalítico. ¿Para qué? Para poder evaluar el estado de salud del catalizador, a ver si está haciendo su proceso de catalización de gases, ¿ok? Entonces, las variaciones que se esperan aquí son diferentes a las variaciones que se esperan aquí. ¿Qué pasa si las variaciones de aquí son iguales a las de aquí? Como está entrando el aire, está saliendo, por lo tanto, él no estaría haciendo su función y el famoso P0420 puede aparecer, que no sale solamente porque el catalítico esté malo, pero bueno, ya son otros puntos que luego hablamos. ¿Qué va a controlar el sensor de oxígeno antes del catalizador principalmente? Va a controlar ajuste de inyección, si la mezcla está pobre, si la mezcla está rica y demás, ¿ok? Entonces, simplemente aquí hablamos de un resumen, hay muchísimas cosas, mucha tela que cortar. Bueno, aquí no puedo decir que es por cortesía de CAR Info 3D, porque no es por cortesía, nosotros estamos dentro de su programa que nos habilita a nosotros los profesores para poder utilizar algunas de sus herramientas visuales. Pero bueno, ellos son los creadores de este esquema, entonces hay que darle crédito también a ellos. Pero lo cierto del caso, muchachos, es que espero que esto les refresque o los ponga a decir, listo, tengo claro cada uno de los conceptos que el profesor dio, me gusta tenerlos claros, animo a los que lo tengan claro para decir, vamos por el camino correcto. Los que no lo tengan tan claro y lo refrescaron con esto, perfecto. Y los que no lo sabían, también, perfecto. Cada una de las personas tiene que sacarle lo positivo a cada una de las clases, ¿ok? Recuerden algo, estas no son las clases de diagnóstico flash. Esto es un bono preparatorio que hice para que ustedes hoy puedan tener una clase y unos minutos de activar ciertas cosas, como les digo, para los que lo sabían, para que lo sabían más o menos y para los que no lo sabían. Esto nos da una ventaja competitiva entender el funcionamiento de esta forma. Así cuando yo voy a diagnosticar, no voy solamente a medir. Voy a medir aquí. No. Recuerdo que el profesor Garvin dijo que los sensores, este influía para esto, este influía para el avance, este influía para acá. Entonces, de esa forma podemos diagnosticar más rápido. Vamos a convertirnos en unos pro, muchachos. Yo sé que sí. Vamos a darle. Bueno, muchachos, los espero. Los que no estén inscritos, por si acaso alguien por aquí en YouTube no está inscrito, en Facebook o en Instagram, donde esté viendo este video, va a ir a alguna parte, por ejemplo, al perfil. Algunos, otros van a ir a un comentario fijado, otros van a ir a la parte de la descripción y ahí va a haber un link donde se pueden registrar. Si ya estás en los grupos de las comunidades de WhatsApp, no es necesario que te registres, ¿ok? Ya estás, ¿ok? Sin embargo, por si acaso, tú vas, te registras para que no te pierdas la clase en vivo. Nos vemos allí, muchachos. La idea es que podamos pasar de reparar vehículos en horas a hacerlo solamente en minutos. Recuerden que va a estar interesante porque vamos a mostrarle un método paso a paso por medio de diagramas eléctricos. Nos vemos allí.